Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bueno, familia, bienvenidos a otro episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje, el podcast donde hablamos sin filtros, sin clichés, enfocándonos en cómo el Evangelio es una fuerza gravitacional para todo lo que hacemos. Mi nombre es Dr. Jules Martínez y me acompaña el pastor Robert Guerrero, como siempre. Sí, hola Jules, y bienvenido a todos los que están aquí en el episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje, siempre animado con estas conversaciones que tenemos con ustedes. Y hoy seguimos con nuestras conversaciones con líderes y pastores que hemos invitado para que nos cuenten su trayectoria y su historia, porque lo que queremos hacer es ponerle manos y pies a los temas que tratamos, ¿verdad? Los valores de avance que tienen que ver con la centralidad del Evangelio, que tienen que ver con la vida misional de la iglesia, sí. Misión integral, la diversidad, la hispanidad, todo eso, ¿no? Que son valores que hemos externado y hemos tratado en episodios anteriores. Ahora queremos ponerle carne a eso con vidas reales que viven esto. Y hoy tenemos a alguien muy especial para nosotros, especialmente para mí porque es mi pastor, sí. Que es el pastor Kelvin Calderón, que no solamente es pastor, sino que es el plantador de su iglesia, que ya recientemente cumplió 9 años y tuvimos una celebración con banda y todo. No lo voy a contar todo lo que pasó ahí porque fue increíble. En la iglesia Tabernáculo de Gracia, que el nombre en inglés es Grace Tabernacle, cariñosamente Grace Tab, en el Bronx, en Riverdale, en Bronx, en Nueva York. Kelvin es nacido en la República Dominicana, criado en la ciudad de Nueva York, al revés de mí, que yo nací en la ciudad de Nueva York y me crié en la República Dominicana, y formado en su fe desde una edad temprana, y representa a Kelvin una generación de líderes que han aprendido a amar la ciudad, sirviéndola desde su propia realidad. Así que bienvenido, Kelvin, a nuestro tiempo aquí de Sin Púlpito ni Maquillaje. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Me encuentro entre familia y con personas que admiro y quiero muchísimo. Gracias. Te queremos también, Kelvin. Mira. A pesar de que eres liceísta, para los que son dominicanos saben de qué te hablo. A pesar de que eres liceísta, te quiero. Te puedes burlar ahora porque el equipo no calificó, pero está bien, no hay problema. Usted está en el sótano. Bueno, ya no calificó. Ahora mismo en New York está frío, ¿verdad? Frísimo. Y yo sufriendo, porque están en Puerto Rico y yo aquí llorando. Bueno, el estar en Puerto Rico me recuerda que estamos cerca de República Dominicana y tú naciste en República Dominicana. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar de tu crecimiento. Naces allá, sé que luego te mueves a New York y ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo fue tu formación cristiana temprana? Cuéntanos de eso. Sí, bueno, crecí en la República Dominicana, me crié en el sur del país, la provincia de San Cristóbal. Y recuerdo que a una temprana edad, mi mamá, entre la familia, fue la primera que aceptó al Señor como Salvador. Y nuestra familia viene de un contexto católico. Mi bisabuela la desheredó, le dijo, amiguito, no me hable. Oh, wow. Y hubo mucha tensión porque mi mamá conoció al Señor y ahora es lo que tradicionalmente en República Dominicana le llaman evangélicos. Ahora ella es evangélica y hay tensión en la casa por eso. Y entonces, años después, mi mamá decide emigrar a Estados Unidos y me deja allá. Pero ya yo he conocido a mi mamá que está conociendo al Señor, caminando con el Señor. Estamos visitando una iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Y recuerdo a los 7 años que yo me le escapaba a mi abuela. Porque mi abuela no quería que yo fuera a la iglesia. Yo me escapaba para ir a los servicios dominicales y a la escuela bíblica. Y ahí empecé a formarme. Ella empezaba a gritar y a decir, ¿alguien ha visto a Kelly? ¿Dónde está Kelly? Y yo estaba metido en la iglesia.
y era una caminata como de 15 minutos, hasta que un día ella se enteró que yo me estaba escapando para ir a la iglesia Wow. con mis amigos. Y así comenzó mi formación cristiana en una iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Wow. O sea, el asunto de caminar, escaparte, me recuerda también cuando yo asistía al grupo de jóvenes que había muchas actividades y a veces yo decía, no, yo me iba o daba una excusa para irme a participar con este grupo que encontraba. Eh, Oye, qué envidia le tengo a ustedes, porque yo me escapaba, pero para otra cosa. Yo no lo voy a decir para dónde yo iba, para donde yo me escapaba. Ay, señor, esta gente son demasiado buenas. ah, mira, Oh, man. Kerlin, ¿qué personas, qué experiencias tú puedes decir que marcaron tu fe en tu crecimiento? Sí, bueno, hay una señora que se llama Milagros y ella Milagro. vivía al lado de la iglesia. Ella sabía que yo me estaba escapando y quería ayudarme en mi caminar con el Señor. Me ayudó mucho porque ella me daba muchos consejos. Me decía de inmediato que salga de la iglesia, vete para tu casa para que tu abuela no te regañe y y no impida que regreses. Pero ella me enseñó lo que, eh, lo que verdaderamente es alguien que quiere invertir en una persona. Ella no éramos familia, no éramos conocidos, ella simplemente vio a un niño que estaba llegando a la iglesia y que no tenía nadie. Mi mamá se había ido aquí a Nueva York y invirtió mucho en mí. Y después, pastores de jóvenes aquí en Nueva York, el pastor principal que a una temprana edad vieron algo en mí que yo no veía y me abrieron la puerta para yo cometer un sinnúmero de errores en el liderazgo y haciendo cosas que ahora mismo yo como pastor le diría a alguien, no haga nada de eso. Qué bien, qué bien. Y en ese sentido, Kellen, bueno, de las historias que conozco de ti y que otros me cuentan y que tú me has dicho desde la adolescencia, tú has mostrado liderazgo en la iglesia, ¿no? Eh, ¿Cómo tú recuerdas esa etapa liderando desde siendo bien joven? ¿Cuáles cosas te afirmaron en ese momento y a la vez algunas cosas que te confrontaron, eh, que tú pudieras decir que fueron momentos bajos, que fueron formativos para Sí, ti? sí, buena pregunta. Creo que el crecer en un contexto, en una iglesia donde la mayoría de personas se conocían y era familia, ah, el tener personas, especialmente los ancianos de la iglesia, algo que yo extraño de la iglesia de la ayer, es que esas personas veían algo en ti como joven, en tu adolescencia, y afirmaban eso que veían de ti. Te decían, hey, tú tienes un gran potencial en el Señor. Dios te puso grandemente. Recuerdo yo a los 13 años, una de las ancianas de la iglesia me dijo, tú vas a ser un pilar de la iglesia. Y yo ni sabía lo que significa la palabra pilar. Tú pensabas que era un Entonces, nombre. Pilar no es la yo vecina sí, mía. sí. ¿Quién es Pilar? Entonces, pero personas que te afirmaban y te daban oportunidades para crecer. Y entonces, durante ese tiempo de adolescencia, personas me decían, hey, tú puedes trabajar en el Ministerio de los Jóvenes. En ese entonces había lo que uno le llama los ministerios de caballeros, damas, de jóvenes o confraternidad. Y a una temprana edad me invitaron a que yo pudiera ser el líder de jóvenes. Recuerdo que teniendo 11 años, yo le dije a mi mamá, yo puedo predicar, eso es fácil. Y lo que ella Facilito. hizo que me conectó, sí, así yo pensando con mi ignorancia, me conectó con la directora del Ministerio de Niños y Juveniles y me dieron una oportunidad para predicar. Me dijeron, bueno, el mes que viene tú predicas. A los 11 Y ya años. a los 11 años, Oh, mi primera wow. Wow. predicación a los 11 años, hablé de la conversión de Saulo. Wow. Lo recuerdo como hoy. Wow. Y la iglesia, obviamente, no todo lo que yo dije estuvo bien, pero la iglesia me afirmó y me dijo, wow, qué bueno, adelante. Y entonces eso abrió puertas y entonces a la iglesia tenía varias iglesias en la ciudad y cada uno me invitaron a la iglesia, a esas iglesias a predicar. Y eso me animó y me fortaleció.
porque veía personas que creían y veían algo una vez más en mí que tal vez yo no estaba viendo. Y con el pasar del tiempo, Robert, preguntas de qué fueron cosas que tal vez no fueron muy placenteras. Aún en mi adolescencia, yo empezaba a notar que nuestra iglesia, a veces era como que estaba encerrada en cuatro paredes. Y los panas míos, yo crecí en una cuadra muy peligrosa en Nueva York. Se llama Post Avenue, donde había mucha droga, muchas cosas. Y los amigos míos sabían que a las 7 de la noche yo tenía que ir al templo. Entonces me empezaron a llamar pastorcito. Pero entonces yo estaba jugando domino, ganándole a todo el mundo, rompiendo la competencia, porque Robert sabe de eso, porque le he dado unas cuantas pelitas. No, una pela que me da este tipo. Un día de esto yo me lo tengo que desquitar, pero es una vergüenza que pasó. Y entonces yo sabía que aún ganando el juego yo tenía que irme porque tenía que estar presente en la iglesia. Pero los panas míos de la cuadra, del bloque, no conocían del Señor. Y algunos me preguntaban, ¿y dónde está la iglesia? Y habían crecido conmigo en la comunidad. Y eso despertó en mí un deseo de que la comunidad conociera de Cristo, pero también al hablar con los líderes, a veces sentía como que había una apatía o reserva en cuanto a abrirse a la comunidad. Y si se abrían a la comunidad, como una transacción de que vamos a convertir la gente, no vamos a invertir en nuestra comunidad. Y eso me dio un bajón tremendo, que hasta tuve una crisis de decir, yo no voy a trabajar en la iglesia. Un día le dije a uno de los líderes, yo no igual a diezmar, yo trabajaba en una escuela pública, en un programa después de la escuela, decía, todo mi dinero lo voy a guardar y lo voy a invertir en la comunidad yo. Yo estaba rebelde, una rebeldía tremenda, porque veía que lo que yo leía en los evangelios de quien Cristo era, tenía que desbordarse a nuestra comunidad, y eso no se veía al nivel con las expectativas que yo tenía. Y en ese sentido, Kelvin, de hecho, recuerdo que me contabas cómo sí organizabas cosas en la comunidad, movilizabas a los jóvenes, pero era como una dualidad, ¿no?, que se estaba viviendo a nivel de tu experiencia eclesial. ¿No puedo hablar un poquito de eso? Sí, empezamos, 3 amigos, empezamos a soñar y decir, hey, ¿qué si sabe que en Nueva York de vez en cuando en el verano cierran una cuadra y hacen un fiestón tremendo con salsa, merengue? Y nosotros decíamos, ¿qué si nosotros podemos hacer eso? Si nosotros cerramos la cuadra y la cuadra la hacemos para actividades para la comunidad, beneficios comunitarios, invitamos a los hospitales que vengan y den recursos. Y cuando yo presenté esta idea, nosotros estábamos súper animados. Cuando presentaba esta idea, los líderes me decían, no, es que se gasta mucho dinero, se va a invertir demasiado dinero en eso. ¿Y cómo tú vas a conseguir los permisos y todo eso? Y entonces, no se rían de esto que les voy a decir, pero nosotros empezamos a colectar latas. Latas. Latas, sí. Como latas de latas Coca-Cola. de Coca-Cola, todo lo que tú podías, sabes que aquí se recicla la cosa y te pagan por tu reciclar. Nosotros empezamos y llenamos el pasillo de la iglesia de fundas negras, de latas. Y el punto es que los panas míos que no eran cristianos también me empezaron a ayudar. Entonces la iglesia empezó a heder alcohol. Porque había... Sí, habían botellas de cerveza, botellas de esto y aquello, y la gente no sabe que se recicle y que no. Y cuando el pastor vio eso, me dijo, ¿y qué es esto? Yo le dije, ¿ustedes no me quieren ayudar? Yo estoy buscando el dinero yo para hacer estas actividades. Y el pastor me dijo, ya no traiga más. ¿Qué es lo que tú necesitas? Si no, sigo metiendo lata de cerveza aquí. Y así fue, y así hicimos la primera actividad y le llamamos Me Conoces, porque la comunidad no sabía, incluso la iglesia en ese templo cabe más de 300 personas y la gente ni sabía eso. Cuando invitamos a las familias a una actividad con los niños, ese mismo día, la gente decía, y no sabíamos que este templo era tan grande. Hicimos eso y la iglesia empezó a crecer, de modo que se duplicó la asistencia de la iglesia. Y en vez de un servicio tuvimos que hacer 2 servicios. Wow. Pero aún así había resistencia porque la gente decía, bueno, sí vemos el crecimiento, pero no queremos invertir más de lo que estamos haciendo ahora. Y todavía tenía que hacer cosas. Recuerdo que, bueno, Robert, tú conoces a Claribel, ella nos prestó
un vehículo para nosotros buscar artículos de muebles y todo eso para vender, para poder hacer las actividades que queríamos hacer para impactar a la comunidad. Wow, wow. Qué bien. Y una pregunta, en esa trayectoria de transición hacia madurar como líder, obviamente todas esas son experiencias que te van formando. ¿En qué etapa es que tú percibes que está surgiendo un llamado a iniciar, plantar una iglesia? Sí, bueno, desde ese entonces, uno de mis mejores amigos se llama Jonathan y yo, que por cierto es el hijo del pastor. Estábamos pensando y diciendo, estamos batallando contra la corriente en muchos sentidos. Y, y en esa frustración de batallar contra la corriente, nos dimos cuenta de que tal vez teníamos que comenzar una iglesia. En ese entonces yo no tenía lenguaje de lo que era plantar una iglesia, lo que era plantación de iglesia. Queríamos comenzar algo que era de nosotros. Pero en ese entonces también yo tengo trabajando en la iglesia y trabajo secularmente. Y en esos dos trabajos voy a consejería y la consejera me dice, bueno, Kevin, tú estás trabajando 40 horas en tu trabajo y estás trabajando 30 horas en la iglesia y tienes un sinnúmero de reuniones. ¿Dónde está el tiempo para ti y tu esposo? So, estas dos cosas aquí, esta tensión con mi amigo de comenzar algo y esta tensión acá en mi familia, me lleva a decir, ok, algo no anda bien, algo no anda bien. ¿Y cómo yo puedo caminar en un espacio saludable para formar algo? Y primero tuve que atender mi familia, ¿verdad? Mi esposa, y después pensar en cómo se puede ver una comunidad nueva de fe que nosotros podamos decir, esto es lo que queremos ver, que no estamos conformados con un servicio del domingo o actividades eclesiales que a veces están ciegas a las necesidades de nuestros espacios donde estamos. Y en este proceso, alguien se puede preguntar, ok, ¿por qué plantar y no simplemente tratar de revitalizar alguna iglesia que ya está en el área, alguna iglesia establecida? ¿Cuáles son las distinciones? ¿Qué criterios utilizaron para eso? Bueno, primero no vimos una iglesia que tenía lo que nosotros queríamos tener, ¿verdad? Eso es número uno. Pero número dos, ya con el tiempo tú aprendes que una de las formas más efectivas para llegar a la gente que no son cristianos es plantar una iglesia. La gente tiene un deseo de ver algo nuevo, hay una oportunidad de decir, ok, esto es un poco más íntimo, hay una apertura un poco más amplia para algo nuevo, y la gente puede preguntarse cómo es. Y también, personalmente, esta es mi opinión personal, creo que formar algo con tu ADN, algo que es tuyo, es totalmente diferente y un poco a veces se puede decir un poco más fácil que tomar algo y tratar de cambiarlo completo o darle un sazón tuyo, si así lo puedo decir. Porque entonces empieza, en otras palabras, nosotros queríamos evitar lo que hemos pasado, de estar peleando contra la corriente de algo establecido con algo que queríamos hacer. Parece que estás ahí hablando como que esa distinción entre el institucionalismo versus el carácter ágil de un movimiento. Eso. Sí, bueno, y de hecho es Kellen y yo trabajamos juntos también en City to City, donde promovemos la plantación y replantación de iglesias, precisamente por eso, porque da lugar a la creatividad, la innovación. No que no haga falta el proceso de revitalización de iglesias, pero ese proceso es mucho más lento. Y muchas veces lo que motiva a una iglesia a cambiar es ver el surgimiento de iglesias nuevas que están innovando y haciendo cosas que ellos no se atrevieron a hacer en un momento dado, ¿verdad? Entonces, la importancia de, por ejemplo, Kellen es un ejemplo de un líder que tiene inquietudes muy fuertes, que dentro de la estructura que estaba estaba frenada, ¿no? No se permitía, era como una lucha constante. Entonces era mejor esa inquietud y esa pasión dada por el Señor, ¿no? De empezar algo nuevo.
Y Kelly, en ese sentido, o sea, cuando tú empiezas algo nuevo, empiezas o sea, ¿qué inquietudes, temores tú tenías en ese proceso? Ok, quieren lanzar algo nuevo. Hablaste de, espérate, hay una tensión aquí entre el tiempo que tengo que dedicar a mi familia, a mi trabajo y esto de plantar una iglesia o de estar en la iglesia. ¿Qué otras inquietudes tú tenías o temores en ese proceso? Sí, bueno, eh, teníamos mucho temor. O sea, yo tenía mucho, yo decía, ¿dará estos resultados? Eh, ¿Estará la gente entusiasmada a seguir algo nuevo que no conoce? Porque en un Mm, lado, la gente, no es que la gente no quiere el cambio, es que, o resiste el cambio, es que está pensando que va a perder. ¿Cuál será la pérdida si algo nuevo viene? Y por eso a veces hay esta tensión entre una iglesia establecida y un grupo de personas que quieren hacer algo nuevo. Pero en el otro lado está el que esto es algo nuevo, ¿a quién le puede interesar? Eh, Recuerdo que en ese entonces, Robert, había algo en la ciudad que se llamaba City Fest y por eso fue que pude conocerte. Y los temores que yo tenía era, si comienzo algo, puedo que repita lo que yo viví o lo que Ujú. yo era, mm, porque siempre vamos a lo que conocemos. Y si comienzo esto, ¿qué me va a garantizar que va a ser diferente? Ujú. ¿Qué me va a impulsar a decir, oh, esto puede ser diferente? Y que no va a ser simplemente una réplica de algo que yo dejé porque no me sentía incómodo o había una fricción con lo que yo veía y lo que yo percibía en cuanto a mis convicciones ministeriales. Y mira, eso que acabas de decir es importante y a los que nos escuchan y nos ven es importante porque el hecho de querer empezar algo nuevo porque Dios te lo está inquietando, tuviste la madurez Kelly tuvo la madurez de ver que la facilidad de repetirlo precisamente lo que no quiere hacer, porque es lo que conoce. mm, ¿Verdad? Y tiene que haber un proceso de desconstrucción, tiene que haber un proceso de reaprendizaje, ¿no? Y porque uno hace lo que uno sabe, aun cuando uno quiera hacerlo diferente. Es como el que dice yo no quiero ser como mi papá cuando me crió y termina siendo como su papá, reproduciendo la misma cosa porque no hay una pausa de decir, espérate, tengo que aprender algo nuevo. ¿Cómo fue ese proceso para ti que te lleva entonces a plantar Tabernáculo de Gracia? Sí, bueno, ese temor, ¿verdad? Fue lo que me impulsó a decir, ok, yo necesito un acompañamiento de alguien, de una persona que lo ha hecho, de alguien, una institución, alguna organización que pueda mostrarme algo diferente. Y ese proceso fue doloroso porque era como poner a dormir algo en lo que yo había crecido mi vida completa. Hmm. Era desplegarme de cosas que yo pensaba que por muchos años yo la hacía como y era natural, orgánico en mí hacerlo. Y empezar a desaprender hábitos y palabras. Por ejemplo, algo que yo adoro de la iglesia que crecí, primero de la comunidad, la gente se quería y había un deseo de aprender la palabra, pero ese deseo de aprender la palabra a veces estaba distorsionado por conocer la palabra y no conocer al Dios de la palabra. Hmm. Y cuando entré en este espacio de plantar una iglesia, empecé a conocer a ese Dios de la palabra, no para conocer la palabra y poder citar citas bíblicas, sino para encontrarme con ese Jesús. Y yo creo que eso nos ayudó mucho. Y cuando empezamos a reunirnos, me di cuenta de muchas cosas que yo todavía tenía que desaprender, y preguntas que la gente hacía que yo asumía que la gente sabía. Hmm. Entonces, ahí a través de City Fest descubres, si bien recuerdo, descubres a City to City, ¿no? Y No, te descubrí a ti y después a City to City. sí, porque yo estuve involucrado con lo de City Fest, ¿verdad que sí? Oye, todavía recuerdo Yeah, yeah. esa primera cita. Oye, cuéntanos de eso, la primera reunión que nosotros tuvimos, porque de ahí para allá, cuánta trayectoria hemos caminado, ¿no? Pero ¿cómo fue Sí, sí. ese proceso de descubrir esto, tu caminar en eso, ¿no? Sí, bueno, yo
veías en el catálogo que existía de City Fest, porque estaban los líderes jóvenes, ahí yo estaba, y entonces estaba este catalítico de plantación de iglesia. ¿Y qué es lo que es un catalítico? Eso era algo de un carro. Eso, y yo no entendía lo que es eso, pero El yo decía convertidor plantación de catalítico. iglesia, bueno, ¿verdad? Exacto. Yo dije, bueno, yo lo voy a llamar y le voy a escribir. Yo mandé un correo electrónico y tu asistente coordinó un almuerzo con nosotros en el malecón. Si ustedes en Nueva York, vengan al malecón, ustedes no se van a arrepentir. Y ahí tú y yo, una conversación que creo que era de 30 minutos, se convirtió en una conversación de 1 hora y media, porque eh, sentí que tú entendías lo que yo estaba buscando. Y entonces, y algo que yo he aprendido con este tiempo, Jules, es que Robert tiene una capacidad de darle lenguaje a lo que está en mi cabeza. Y para muchos plantadores y líderes, Robert tiene esa capacidad de que lo que tú estás pensando y no lo sabe articular, Robert le da un lenguaje. Entonces Tremendo. ya es fácil porque tú lo Sí. puedes hablar. Y en esa conversación, recuerdo que Robert le dijo, este muchacho es CCDA y no se da cuenta. El tigre, él está en ayudar a la comunidad y hacer diferentes cosas en una forma cristocéntrica y ni lo sabe articular. Y de ahí comenzó esta jornada. Y recuerdo que en ese entonces nosotros nos estábamos reuniendo con un grupo de personas haciendo estudios bíblicos y algunas cosas de la comunidad. Y Robert me dijo, tú puedes pausar esto que estás haciendo por un año y entra en este programa. Y entonces yo le dije sí, porque mi deseo era hacerlo bien, como entre comillas, ¿verdad? Hacerlo bien. Y yo decía, lo que yo tenga que hacer para que esto corra bien desde el principio, eso lo voy a hacer. Hmm. Kelly, entonces creo que mencionas algo que puede ser útil para aquellos que nos están escuchando. Sí. Nota que la pasión que yo veo en ti de esos inicios, las aspiraciones, el testimonio que estabas recibiendo y confirmación de que esta es la voluntad de Dios de comenzar a plantar una nueva iglesia, fue acompañado también con un deseo de ser entrenado para hacerlo, Ujú. para hacerlo bien. Y eso requiere también un cierto tipo de madurez, particularmente porque tenemos muchas personas que no necesariamente piensan que tienen que ser entrenados para comenzar obras nuevas, que es suficiente tener pasión, pero que no hay que tener entrenamiento. Y yo creo que lo que tú estás mencionando requiere un grado de madurez y de interés por crecer antes de continuar la trayectoria. No, y como comparte Kelly, la fortaleza, la valentía de pausar algo que ya está sucediendo. Sí, sí, sí. Porque tú dices, espérate, quiero crear un fundamento sólido para esto nuevo, esta nueva expresión de iglesia que Dios ha puesto en mi corazón y déjame pausarlo. Tú sabes la cantidad de Kelly, la cantidad de tú y yo nos encontramos con esos pastores y líderes que quieren plantar y no le ponen pausa a lo que están haciendo. Y por más que aprenden algo nuevo, ya tienen la bola rodando y siguen repitiendo lo mismo que ellos mismos no querían repetir por no hacer esa pausa, ¿no? Kelly, háblanos de Tabernáculo de Gracia. ¿Cómo describe hoy la misión y visión de la iglesia? Que ahora yo soy anciano de Tabernáculo. Y Pero anciano, estás hablando literal también de no, que eres espérate, viejito. yo soy de lo más viejo ahí No. porque es una iglesia llena de jóvenes. Kelly, ¿qué porcentaje de la iglesia, ahora mismo, qué cantidad de personas están asistiendo más o menos a la iglesia? Yo la estoy viendo llena todos los domingos. Sí, tenemos un promedio creo que son como 320 personas que están llegando los domingos a la iglesia. Um, y la mayoría de esas personas, me alegra decir esto, y siempre me llena de mucho orgullo, es decir que el 85% de esas personas son personas que han conocido al Señor en Tabernáculo de Gracia. No tenían un contexto de iglesia, no habían hecho una confesión de fe en otro lugar, sino que en Tabernáculo de Gracia, en el caminar, han dicho aquí, y no es que bueno, Robert sabe, los domingos no nos paramos a decir quién quiere aceptar al Señor como Salvador, es un acompañamiento con las personas para caminar con ellos de una forma real y orgánica. Y cómo yo describiría la Tabernáculo de Gracia, Robert, diría que
nosotros existimos para mostrar la gracia del Señor a las personas que están lejos y cerca de Dios. Es para nosotros, nosotros existimos para eso. Porque así como yo, hay otras personas que han escuchado de Dios, conocen del Señor, pero la idea del Evangelio tal vez es una idea moralista, una idea de Dios como papá Dios papá que te va a castigar porque lo estás haciendo mal continuamente. Y hay personas que están lejos de la gracia de Dios, que tal vez sienten, oh, el Evangelio no es para mí, esto no es para mí, un sinnúmero de reglas que existen no es para mí. Y nosotros queremos invitar a esas personas no a que vivan un sinnúmero de reglas para acercarse a Dios, sino que vengan tal y como son y que en el camino Dios lo arregla, así como arregló a los discípulos Sí. en el camino. Vinieron ellos con todos sus problemas y todas sus cosas. Yo siempre digo, si Dios puede caminar con alguien que dice, Dios, tú quieres que yo ore para que baje el fuego del cielo y que me toda esta gente. Nosotros podemos caminar con gente aquí que está preguntándose si Dios existe, si soy un buen esposo, una buena esposa, si este caminar es para mí. Ya. Sabes que algo que he aprendido en Tabernáculo de Gracia, cuando uno habla de una iglesia que es sensible a las personas que están lejos de Dios, muchas veces se articula en términos de la forma de los programas de la iglesia o la articula, cómo se habla o cómo se predica, que son muy, muy importantes, esa sensibilidad. Tabernáculo de Gracia tiene esa sensibilidad, pero te voy a decir, lo que yo, dialogando con gente de la iglesia, ¿verdad? Ahora mismo estoy en un grupo de compañerismo de una persona, una trabajadora social que tiene 3 años en la iglesia y conoció al Señor en Tabernáculo de Gracia. Prácticamente una persona nueva. Y es, casi siempre dicen lo mismo. El ambiente de la iglesia es un ambiente tan acogedor. Se siente la gente acogida, amada, aceptada, tal y como son. Y eso, incluso he aprendido esto, Kelly, allá en Tabernáculo. Eso es más importante aún de que el programa esté bien pensado para la persona que no es cristiana. No que le quite eso. Claro. De que tenemos que pensar bien. Allá Kelly se preocupa mucho de siempre hablarle al que acaba de llegar. La gente que dan los anuncios siempre preocupa. Siempre, o sea, si tú eres nuevo, nunca visitado, tú sabes que te están tomando en cuenta, ¿verdad? En lo que se dice, en cómo se dice, en la tonalidad. Pero el ambiente que se crea ahí, mano, de aceptación, de apertura, de acompañamiento y mucha gente nueva en la iglesia. Ahora, bien, en Tabernáculo de Gracia, y espero que nuestros amigos y amigas de Tabernáculo de Gracia estén escuchando esto. En ese ambiente de mucha gente nueva hay desafíos, ¿no? Claro. ¿Y qué desafíos están presentes en la iglesia que, por ejemplo, alguien que va a plantar una iglesia y dice, yo la quiero lleno de gente nueva? ¿Qué desafío? Háblanos de eso. Sí, bueno, es comenzar como con un bebé, desde cero. Por ejemplo, un plantador usualmente es una persona que tiene ya tiempo en el Evangelio y conoce ciertas cosas. Y yo creo que es el caminar con un bebé asumiendo que es un adulto. Eso puede ser peligroso. O hay muchas cosas que nosotros presumimos sin darnos cuenta. Una de las primeras veces que que estaba predicando en la iglesia, yo estaba orando diciendo, si tú necesitas un empleo, si necesitas sanidad, Jesús está aquí, te puede sanar. Había una persona que jamás había escuchado el Evangelio y me preguntó que dónde estaba Jesús, literalmente, dónde estaba Jesús para que le diera empleo. Es una pregunta muy válida, sí. Exacto, ¿verdad? Si estamos haciendo un reclamo a la presencia de Jesús, ok, dime dónde está. Sí. Dime dónde está. Y entonces, estamos nosotros preparados para responder esa pregunta. Yo creo que, y ese acompañamiento, y también la mezcla, Robert, que yo creo que es una tensión muy válida cuando hay personas que conocen el Evangelio o perciben que conocen el Evangelio y otras personas que son nuevas al Evangelio, como el cruce entre esas dos, el convivir entre esas dos vidas, ¿cómo se ve esto? Y a un lado tiene que tener paciencia
otro lado tiene que entender, son diferentes retos que suceden en ese espacio, ¿verdad? Y también hay personas que no tienen eh, en su tradición no tienen una forma este es lo apropiado de hacer en el templo, esto es lo apropiado de hacer en la iglesia. Son diferentes cosas que se van aprendiendo con el tiempo, pero que a veces pueden ser dificultosas si uno no tiene la habilidad y la agilidad de poder hacerlo. Ya, ya. ¿Qué te mantiene en cuanto a la iglesia y el ministerio? ¿Qué te mantiene? ¿Qué te levanta a medianoche que te lleva a tu rodilla a orar, hermano, en este proceso de plantar y pastorear una iglesia como Grace Tab? Ya, una de las cosas que me mantiene despierto es que la gente pueda verdaderamente aterrizar siempre en la verdad del Evangelio. Es muy Mm, fácil para alguien sí. que no es cristiano y para alguien que es cristiano no aterrizar en el Evangelio. Mm, Y aún si crecemos en la iglesia, hacemos cosas que parecen espirituales y suelen ser espirituales, pero están lejos de Dios. Y como dijiste, Robert, tenemos 9 años y mi deseo es que a través que pase el tiempo, que la gente continúe volviendo a la persona del Evangelio, a Cristo, no a lo que hacen, no a los logros. Hey, la iglesia está llena este domingo, a Dios nos está bendiciendo, calculando el éxito por algo que no sea más que Cristo. mm, Y cómo vemos a Cristo como la esencia de todo lo que somos, la respuesta a todo, ¿verdad? Y desmantelando esos ídolos que traemos de nuestra creencia. Pues la gente, lo que tenemos ídolos son, a veces somos más los cristianos que tenemos más ídolos que otras cosas. Sí, sí. Kelly, ¿cómo tú relacionas el espacio de la iglesia con el testimonio misional de la iglesia como movimiento? Yo sé que ustedes están en un periodo ahora de adquisición de un local. El local no es un fin en sí mismo. ¿Cómo usted lo ven conectado a la presencia de la iglesia en un lugar? Sí, bueno, estamos muy animados. Estamos orando al Señor que este año sea que se cumpla el deseo que tenemos de comprar este edificio. Pero queremos que ese sea algo que nos empuje a ser aún más misional, Mm, que sea un faro donde la gente pueda venir y salir, ¿verdad? Un espacio donde pueda enviar a personas a estar en misión con el Señor. Estamos pensando en tener un centro comunitario para ayudar a jóvenes, a adultos. Estamos pensando en tener un centro de consejería específicamente, especialmente para latinos. Y cómo se ve eso en nuestra comunidad con diferentes tabúes que hay en cuanto a lo que es la consejería todo lo que estamos atravesando, que la pandemia reveló de la salud mental. Pero queremos que este espacio nos empuje a ser aún más misional, que no sea un espacio que nos encierre y que tampoco nos haga cautivo de ese espacio. Constantemente estamos hablando de eso a la iglesia y yo le digo a los líderes en una forma bien directa, le digo, este espacio, si nos va a robar de la misión, yo no lo quiero. mm, Si nos va a robar de vivir en misión para nuestra comunidad, mejor que no lo tenerlo. Y si tenemos que decir, ay, tenemos que pagar un alquiler o una hipoteca, y por eso tenemos que deducir el dinero que vamos a usar para la comunidad, prefiero no hacerlo. Porque entonces nos va a mm, robar de la esencia de lo que es Tabernáculo de Gracia, que estamos aquí para que la gente que está cerca y lejos de Dios pueda conocer su gracia. Y, y eso es lo que no, yo creo que tener ese punto de partida nos ayuda a decir, ok, no vamos a comprometer estas cosas porque tenemos esto. Es bueno tenerlo, está chévere, nos gusta, pero eso no va a controlar y tampoco va a comprometer la visión que tenemos misional. mm. Y parte de eso, de tu visión misional, la que tiene tu equipo, no solamente refleja un interés de conseguir un lugar para crecer numéricamente, sino que ustedes también están interesados en plantar, el potencial plantar otras iglesias, en multiplicación, no solamente Sí. el crecimiento local, sino también en crecer multiplicándose. Dinos un poco de esa relación, de qué tipo de iglesia sueñan ser. Sí, bueno, queremos ser una iglesia que siempre está pensando en ser enviado, ¿verdad? Ujú,
un teólogo africano, Bas, dice que la iglesia está en misión porque ya Cristo está en misión, ¿verdad? Sí. Entonces, en nosotros constantemente repensar eso, ¿qué significa estar en misión? Y con eso, no solamente plantar una iglesia, por ejemplo, estamos en misión en nuestra comunidad. Nosotros somos la única iglesia en el área que en la junta comunitaria tiene derecho al voto. Estamos conectadas con todas las escuelas en el área. Nuestra iglesia y el equipo comunitario está conectado con todas las escuelas en el área. Y eso entonces nos hace pensar que si pudiera haber una iglesia, otra iglesia más, que pudiera abarcar a una generación o a otro grupo. Por ejemplo, nuestros servicios son mayormente en español o bilingües. Entonces estamos pensando, ¿cómo se puede ver una plantación de iglesia que tenga un sazón latino, pero que hable inglés? Sí. Porque hay muchos latinos en Nueva York que son así, que el idioma de su corazón y procesan y piensan en inglés, aunque quieren decir, quiero un sancocho hoy. Entonces, ¿cómo se ve eso? Y también en mi querido barrio de Washington Heights, estamos plantando ahora semillas. Durante el verano empezamos a hacer caminatas de oración, orando, mirando el barrio, repensando el barrio. Para todo plantador que está allá afuera, si quieres plantar una iglesia, y aunque tú viviste en esa comunidad, mucho ha cambiado por la pandemia. La pandemia causó muchos cambios y como Robert nos ha enseñado a nosotros, hay que repensar la plantación de iglesia cada 5 años. ¿Qué estilos de plantación, qué forma de misión podemos tener? Entonces estamos pensando en todas estas cosas, de cómo se ve una iglesia con el ADN de Tabernáculo de Gracia, pero no igual a la que está en el Bronx, en Washington Heights, porque cada espacio es diferente y entonces tenemos que adaptarnos y correr en ese espacio de una forma misional y una forma que traiga lo bonito de la comunidad, que hay tantas cosas, pero que también llame los ídolos y las cosas que no están bien en la comunidad igual. Mira, aquí hay mucho que Hay mucho por cortar aquí. Oye, mucha tela que cortar. Fíjense, para poner a nuestra audiencia el punto de referencia. El Bronx, donde está Tabernáculo de Gracia, se llama Riverdale, es el barrio contiguo a Washington Heights, ¿verdad? Ambos sí, tienen... Riverdale, Marble Hill. Riverdale, Marble Hill, Washington Heights. Ambos tienen mucha comunidad hispana, ¿verdad? Sin embargo, Kelly está diciendo, esta iglesia de Washington Heights tiene que tener el sabor de Washington Heights. No va a ser igual al sabor de... Hay cosas parecidas, pero hay cosas que van a ser diferentes. La importancia de la contextualización, de ser una iglesia que refleja la realidad de la comunidad específica donde está. Súper importante. Sí. Es impresionante. O sea, no es coger un grupo de Tabernáculo de Gracia que empiecen un culto en Washington Heights haciendo lo mismo. No, es empezando desde abajo, ¿verdad? Empezando a formar caminatas de oración donde cuáles son las particularidades de nuestro barrio, cuáles son los... Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tú hiciste con los que viven en Washington Heights, hablando de la visión de esto, que tú empezaste a decir qué te duele del barrio, qué tú celebras del barrio. Y fue lindísimo ver a la gente que viven ahí, que se criaron ahí o que tienen muchos años ahí, hablando de cosas muy particulares, ¿no? Porque en esta área del barrio está esto, y el testimonio de una hermana de cómo le duele ver a los jóvenes que están en tal esquina. Oye, eso es tan rico porque el ministerio va tomando forma en responder concretamente a esa realidad que está viviendo la comunidad. Kellen, esto no surge así por así, hay un proceso de formación, ¿no? que tú pasas. Y quería preguntarte si tú puedes contarnos ese proceso de tu formación como plantador y qué rol jugó City to City en ese cambio, ¿verdad? ¿Qué herramientas te ayudaron, qué te ayudó a corregir? Pero también, si puedes compartir, ¿qué tuviste en City to City que tiene que cambiar? ¿Qué hay en City to City después que tú entras de paso como un latino de Nueva York? ¿Qué tiene que cambiar? Cuéntanos. Sí, bueno, mira, ese proceso para mí fue
súper de mucho valor. Me enriqueció muchísimo. Ah, yo no conocía quién era Tim Keller antes que leí El Dios Pródigo. Pero en el programa que se llama Fellows en City to City, una vez a la semana uno se reunía con Tim Keller y eso era como estar en un espacio con una persona súper inteligente, dotado por Dios en muchas áreas. Y aprendí muchas cosas, pero dos cosas que me marcaron fue la contextualización. Para un latino que estoy diciendo contextualización, porque a veces podemos pensar, como tú acabas de decir, Robert, que lo que está en Washington Heights es lo mismo que está en el Bronx porque hay la misma gente y no es así. Hay diferencias y me ayudó a contextualizar lo que está en mi barrio, lo que está en el Bronx ahora mismo. Y lo otro es que en mi tradición pentecostal, a mí nadie me dijo que yo tenía que mirar los ídolos de mi corazón. Y entrar en City to City fue como que estar en un espacio con reformados, con bautistas, con gente, Jules de la CME, de la Alianza Misionera. Estar entre todas enriqueció mi vida no que me quitó el ser pentecostal, pero enriqueció mi vida porque empecé a mirar el evangelio de una forma más completa. Pero el desmantelar los ídolos, wow, planta una iglesia y Dios te va a revelar los ídolos de tu corazón. Sí. Yeah. No hay como lanzarse a plantar una iglesia para que salgan todos esos ídolos del corazón. Sí. Cuando alguien se va, tú vas a sentir que te abandonaron a ti, que no fue que abandonaron la misión. Cuando tú predicas y la gente no te dice que predicaste bien. Es un sinnúmero de cosas que el corazón, que es más engañoso que toda la cosa, empiezan a salir. Y entonces, City to City te ayuda a mirar los ídolos y a nombrarlo, pero también a decir, pero hay una esperanza, que es Cristo. Eso es. ¿Verdad? Y cómo tú derrotas un amor antiguo con un nuevo amor, decía Tim Keller, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas. Y yo recuerdo una vez, creo que lo he compartido contigo, Robert, hay como lo que se llama la danza del evangelio, ¿verdad? Y entonces, al entender esta danza del evangelio, un día empecé a leer un artículo que tenía que leer, nos daban un binder, así una carpeta de todas las cosas que Tim Keller escribía que uno tenía que leerla, que es una cosa que hay que cambiar, Robert. Y de repente a las 4 de la mañana, porque soy un pastor vocacional, y entonces a las 4 de la mañana estoy leyendo esto, y empecé a hacer esta danza, ¿verdad? Miro esto, me arrepiento, miro mi pecado, me arrepiento, pero miro la gracia de Dios que me abraza. Y cuando miré el reloj eran las 7 de la mañana. Y ahí me abrazó el Espíritu Santo con mi tradición pentecostal, pero también esta otra cosa que están aquí que me están diciendo, pero aquí hay algo que yo tengo que trabajar. Y 3 horas se sintieron como 5 minutos. Cuando yo miré el reloj eran las 7:04 de la mañana y me quedé parqueado ahí porque simplemente en Juan capítulo 4, donde Dios se encuentra con una mujer y yo decía, ¿a cuántos pozos yo he ido a beber que no eran Cristo, aún siendo cristiano? Y esas dos cosas creo que me ayudaron tanto en este espacio de City to City. Que yo cambié del espacio. Bueno, cuando yo comencé era demasiado blanco. Pero gracias a Dios que ahora vemos más diversidad. Hay mucha diversidad y hay una apertura para entender la historia del afroamericano, del latino, de grupos minoritarios en nuestra ciudad, que creo que anteriormente no se veía tan claro eso. Yo recuerdo que yo me sentí súper intimidado la primera vez que entré en una reunión cuando estaban hablando de presupuesto, porque había gente que tenía un presupuesto de yo no sé cuántos miles de dólares, y mi presupuesto era de $40,000 o menos. Y bivocacional, Yes. y estudiando para hacer tu maestría en teología, ¿no? Exacto. Yo estaba haciendo estas 3 cosas y sin embargo me sentía, wow, yo no creo que encaje en este fenómeno de plantar iglesia.
So, yo creo que tenemos que repensar lo que es plantar una iglesia, porque a veces tenemos como un modelo que decimos, este es el modelo adecuado, planta de la iglesia de esta forma. Y creo que a veces olvidamos que Dios puede usar diferentes formas y diferentes maneras con diferentes personas, en diferentes formas y diferentes contextos. Y el fenómeno de plantación de iglesia tradicionalmente ha favorecido a un grupo en particular y entonces el otro grupo se queda. Y si lo logró, amén. Pero he visto un cambio en eso, de que ahora se celebran logros que tal vez no están o no encajan en ese modelo tradicional. Yeah. Y la evolución ha sido tal, Jules, y en gran parte Kellen ha tenido un rol muy protagónico en eso, de que hoy por hoy, a veces los entrenamientos en español para hispanos, hay más participantes que el de inglés. Sí. En los incubadores o en comunidades. O sea, realmente ha habido un cambio en City, New York, que es extraordinario, lindísimo, y se ha abrazado de una manera que nos llena de mucha esperanza. Y por eso City en avance ha jugado un rol muy importante, ¿verdad? Hemos ayudado, en mi rol como City, ayudamos a catalizar un movimiento autóctono latino. Sí. Que nos da tanta alegría. Tener a City de compañero en esto ha sido de gran bendición, y la evolución que hemos vivido en City, New York ha ayudado mucho en eso. No nos da tiempo para hablar de lo que ha sido avance para ti, eso será en otra ocasión, pero queremos concluir este tiempo haciéndote algunas preguntas rápidas, así que si tú puedes responder en brevedad. Pensando en la iglesia hispana de hoy en Nueva York, y esta pregunta se la hemos hecho a otros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te preocupa? Me preocupa que la iglesia de Nueva York tal vez esté muy fragmentada por diferentes razones, políticas, sociales, religiosas. Eso me preocupa. Y es una de las cosas que me mantiene despierto la noche. Ya. Y tengo otra, y te voy a pasar a ti, Jules. ¿Qué consejo tú darías a iglesia establecida para ayudar a nuevos plantadores? Que le den luz verde. Que le den luz verde. Denle luz verde, y si alguien tiene un deseo de plantar una iglesia, ayúdenlo, porque tal vez lo que esa iglesia no puede lograr, tal vez otra iglesia sí lo puede lograr. Una iglesia nueva. Ya. Perfecto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Kerlin, si yo fuese a visitar el Bronx, ¿qué lugar tú dirías, tienes que ir aquí? Oh, Jules, yo sé que este te va a gustar. Tal vez tú tienes que visitar Yankee Stadium, brother. Yankees. Eso es. Tienes que visitar el Yankee Stadium, y le recomiendo a todos mis amigos que visiten. Yo llevé a Robert a Ajo y Orégano. Es un restaurante dominicano súper chévere. Súper chévere. Una de las mejores comidas dominicanas que yo allá. Así que, ¿cuál sería entonces una comida dominicana que no perdonas? Ay, yo no perdono el rabo con un moro de guandule o arroz blanco guandule, aguacate. Eso no se perdona. Ese axte o ese rabo no se perdona, mi hermano. Rabo encendido. Así es. Ay. Así es. Kellen, una última pregunta. En el ministerio quíntuple, ¿verdad? De apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿qué tú dirías que es el que más se destaca en ti? El pastorado. Ah, sí. Sí. Pastorado, apóstol, maestro. Seguido por apóstol. Ajá. Sí, pastor, sí. Apóstol, maestro. Sí. Yo lo veo. Tú eres un pastor que cuida las ovejas, pero eres visionario, ¿ven? Siempre empujando hacia afuera. Y oye, eres, te lo digo a ti, te lo he dicho antes, pero se lo digo a todos, hermano, uno de los mejores predicadores latinos que yo conozco en la ciudad de Nueva York, Kerlin Calderón. Oye, mi esposa dice, tú eres su mejor predicador. Dice,
Con ese tigre no hay falla, como habla mi mujer, ¿no? Con ese tigre no hay falla, mano. Siempre aterrizamos en Cristo, siempre aterrizamos. Me convierto de nuevo cada vez que lo escucho. Sí. Bueno, Sí. Kelly, gracias por abrirnos tu historia, tu corazón, tu testimonio. Nos recuerda la importancia de plantar iglesia en ciudades, que esto no es un proyecto rápido, que es un proyecto que tiene que ver con perseverar, apreciar lo que Dios, la herencia de lo que Dios te ha dado, pero abrirse hacia lo nuevo. Y la historia de la gracia de Dios en tu vida nos ha bendecido en este tiempo. Así que gracias, Kelly, por este tiempo que nos das. Bueno, este ha sido un episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje, donde hablamos sobre liderazgo, fe, misión sin filtros. Queremos hablar de forma bastante real. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sí, y recuerden a los que nos están oyendo que podcasts, todos nuestros episodios están de este podcast están en Spotify, en YouTube y Apple iPod, también Apple Podcasts. Sí. Y lo pueden compartir con sus miembros de su iglesia, compartir con tu pastor si no lo está escuchando, reunir líderes, úsenlo como un recurso que les pueda ayudar. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.